Hola jovenzuelos, el día de hoy vamos a comenzar verdaderamente con los temas de física. Y el primero de ellos es el movimiento en una dimensión y vamos a comprender lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y la teoría que incluye este tema. Para comenzar me gustaría explicarte la diferencia entre estas dos palabras. La mecánica es un área de la ingeniería, de la ciencia, que se divide en tres áreas principales, de las cuales ahorita nada más te voy a hablar de dos: de la dinámica y de la cinemática. La tercera es la estática. Pero bueno, estas dos tienen una relación. Ambas se refieren al movimiento o a la trayectoria que sufre un cuerpo. La dinámica se preocupa por el cómo sucede esta trayectoria o este movimiento, es decir, las fuerzas que lo generan, las aceleraciones presentes. La cinemática se preocupa solamente por el qué o qué está haciendo el objeto que se está moviendo, es decir, por la trayectoria. Durante los siguientes temas estaremos revisando solamente cinemática. Llega un punto en que comenzamos a revisar dinámica, que es revisar fuerzas. Entonces, dentro de la cinemática nos preocupamos por la trayectoria, la cual puede ser de dos formas: curvilínea. Eso quiere decir que el objeto siga, por ejemplo, una forma parabólica o una forma elíptica o incluso circular. Y la forma rectilínea o el movimiento rectilíneo dice que los cuerpos o lo que se está moviendo pues lo hará solamente en línea recta, no tendrá cambio en su movimiento. Ahora, si te checas, llevamos dos conceptos: movimiento, pues algo que está cambiando de posición; rectilíneo, que se mueve en línea recta. Y ahora el significado de uniforme. Un movimiento rectilíneo se puede dividir en dos: uniformemente acelerado o solamente uniforme. Cuando es uniforme, que es lo que revisaremos en estos próximos videos, te tienes que fijar en dos cosas especiales. Una es que estaremos utilizando esta fórmula de velocidad, que es una razón de cambio que constantemente ya conoces, incluso mencionas, que es dividir una distancia entre un tiempo. Y la otra característica es que la aceleración es cero, es decir, que su velocidad no está cambiando. Por lo tanto, la velocidad será constante. Entonces, esta es la característica de un movimiento rectilíneo uniforme: velocidad constante. Eso significa aceleración igual a cero. El uniformemente acelerado, ahora sí el objeto presenta una aceleración y sus velocidades cambian. Una vez que quedó clara esta introducción, permíteme presentarte este concepto de desplazamiento. Desplazamiento significa un cambio en la posición, y ese cambio lo comparas tu posición final en un momento determinado restándole tu posición inicial. Te voy a explicar esto con un ejemplo. Imagínate que tú inicias parado aquí. Esta línea es un marco de referencia o un sistema de coordenadas. Recuerda que revisamos en los anteriores videos un sistema de coordenadas XY. Aquí solamente me interesa una línea, porque solamente es una recta y es en una dimensión. Entonces, tú definiste que los positivos son hacia la derecha y dices que inicias en la posición 10. Aquí inicias. Entonces es posición A. Te vas a mover ahora hacia la posición B, que va a ser aquí. Entonces vas a terminar en esta posición B. Entonces tu posición inicial es aquí, tu posición final es esta. Si tú quisieras calcular tu desplazamiento, sería delta X es igual posición final, que vale 40, menos, estas dimensiones son metros, aquí también, menos tu posición inicial, que estás a los 10 metros. Por lo tanto, el desplazamiento total que tuviste fue 30 metros. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que inicias exactamente en la misma posición.
pero ahora en lugar de moverte hacia acá, decidiste avanzar hacia el otro lado y llegaste por aquí. Entonces a este menos 30. Aquí llegaste y ahí está el punto B, que es donde terminas. Entonces, si te fijas, la dirección que seguiste para avanzar aquí fue esta. Y la dirección que avanzaste en el segundo ejemplo es hacia la izquierda. ¿Cómo calcularías el desplazamiento? Pues de la misma forma, solamente que ten cuidado con la fórmula. Posición final, menos 30. Entonces pones menos 30 metros. Menos posición inicial, que son 10 metros. ¿Qué resultado llegas? A menos 40 metros. ¿Qué significado tiene este signo? Que aquí tenga un menos y acá tiene un signo positivo. Significa que esto es una cantidad vectorial. Hay que tener cuidado con esa palabrita. Vector y escalar. Estas son dos palabras muy importantes en toda la física, porque constantemente estarás trabajando con cantidades vectoriales. Eso significa que es una cantidad numérica conocida como magnitud y que tiene una dirección. El signo te está diciendo la dirección. ¿Por qué es negativo? Porque te estás moviendo en sentido contrario hacia donde estableciste que tu referencia era positiva. Observa cómo en el primer ejemplo es positivo. ¿Por qué? Porque te estás moviendo en el mismo sentido donde tú estableciste que tu referencia era positiva. Entonces, un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Un escalar es una cantidad que solamente te dice una cantidad. Por ejemplo, ¿cuál fue tu desplazamiento? Aquí tú tendrías que decir 30 metros a la derecha o al este, como cualquiera sea tu referencia. Y aquí dirías 40 metros a la izquierda. Eso sería la cantidad vectorial. La cantidad escalar sería cuántos metros en total avanzaste. Solamente te interesa la distancia o la magnitud, no te interesa la dirección. Tú dirías, pues recorrí, en este caso, recorrí 40 metros. Es todo, acá recorrí 30 metros. Entonces ten mucho cuidado en la diferencia entre estas dos palabras, y si estás tomando notas te recomiendo que establezcas bien la diferencia entre estos dos. Entonces el desplazamiento es una cantidad vectorial. La longitud total que tú avanzarías sería una cantidad escalar. Vamos ahora a definir rapidez y velocidad. Después de haber entendido qué era esto de vector y escalar, imagínate que tú estás en esta ciudad A, Celaya, una bonita ciudad, y quieres llegar a esta ciudad B, Querétaro, ¿no? Entonces, tú sabes que la distancia que separa estas dos ciudades son, no sé, imagínate, 120 kilómetros. Y dices, quiero llegar en 1 hora. Entonces tendrías que decir, pues si me voy en el coche me tengo que ir a 120 kilómetros por hora. Y dices, sí llego. Pero hay un problema. Si tú dices que te vas a 120 kilómetros por hora, la información aún no está completa, porque tendrías que definir en qué dirección te mueves. Es decir, la velocidad, necesitas un dato o la magnitud y necesitas establecer también la dirección en la que te mueves. A diferencia de la rapidez solamente es el valor numérico o la velocidad a la que te estás moviendo. Entonces aquí te voy a presentar dos conceptos diferentes. Uno es rapidez promedio. La rapidez promedio contempla la cantidad total de distancia que recorres. No importa la dirección, solamente el desplazamiento y la longitud que estás recorriendo. Velocidad promedio, que se pone con una B y una rayita arriba, se calcula de esta forma. Restas tu posición final menos tu posición inicial y lo divides entre el tiempo transcurrido. Permíteme ponerte un ejemplo. Vamos a suponer
en esta misma figura que lo que decidiste hacer fue avanzar desde aquí, ir hacia acá, y ya una vez que llegaste aquí, regresaste hacia acá. Todo esto lo realizaste en un tiempo igual a 5 segundos. ¿Sí? Si quisieras calcular rapidez promedio, tendrías que calcular la longitud total recorrida, sin importar la dirección. Entonces observa, recorriste 10, 20, 30, y luego recorriste otros 10, 40 y otros 10, 50. Entonces sería 50 metros entre los 5 segundos que recorriste. En total sería 10 metros sobre segundo. Ahora vamos a ver la velocidad. Aquí te fijas en las posiciones donde acabaste. En este caso, mi posición final es aquí. Aquí terminó el monigote. O tú, o quien quiera que estés haciendo el ejemplo. Aquí terminó. Entonces tu posición final son 20 metros. Tu posición inicial son 10 metros. O en la posición 10. Y el tiempo que recorriste esto son 5 segundos. Ese fue el tiempo que transcurrió en el que tú llegaste aquí. Entonces, si tú haces la operación, te queda 10 metros entre 5 segundos y en total la respuesta son 2 metros sobre segundo. Aquí me está diciendo que el signo positivo, que mi velocidad promedio fue hacia la derecha. Entonces, esta es la diferencia entre estos dos conceptos. Si te piden rapidez, contempla todo lo que estés recorriendo entre todo el tiempo que sucedió. Si te piden velocidad, tienes que ahí sí calcular y checar dónde iniciaste y dónde terminaste. Espero te haya sido muy útil este video. Son los conceptos clave. Es muy básico comprender esta parte para empezar así yendo a problemas de aplicación. Nos vemos en los próximos videos para revisar temas de velocidad media y velocidad instantánea.